Shabbat Shalom. La pregunta de este Shabbat es: ¿en qué tiempo verbal está escrita la Torá? Era todo lo que tenía para decir. Ahora viene el comentario. Hay un exégeta tradicional de la Torá que todos de alguna manera conocemos porque nos introducen al estudio de la Torá con él, que se llama Rashi, que es el acróstico de Rabbi Shlomo ben Itzhaki, y él explica que el sistema hermenéutico para interpretar la Torá no es decir lo que vos pensás que la Torá quiere decir, sino de escuchar la pregunta que te hace la Torá que intentás responder. También esto era todo lo que tenía para decir. El tiempo verbal en que la Torá está escrita y qué interpretación hacemos de la Torá si no es nosotros sentirnos interpelados por ella. Ahora, la Torá. Estamos en la parashá de Toldot, nos cuenta la historia de Yitzhak. Katuv Torá. Vayomer Adonai la shnei goim bebitnech beshnei leumim mimanech beiparedu. Y fue entonces que Dios le contestó a ella: dos pueblos hay en tu vientre y dos naciones desde tus entrañas darás a luz y se bifurcarán, mas una nación será más vigorosa que la otra. Este versículo de la Torá que leemos esta semana contesta la pregunta de los tiempos verbales. La Torá, como comprenderán, no habla del pasado. La Torá tampoco es oráculo ni anticipa el futuro. La Torá está escrita en un presente continuo. La Torá se lee circularmente porque nunca la terminamos, porque al terminarla volvemos a empezar. Porque el tiempo es circular para la tradición judía como son los hitos de la historia que creíamos superados y que nos vuelven. La Torá somos nosotros existencialmente interpelados con preguntas que aceptamos como tales y siempre con respuestas parciales que nos cierran las preguntas. ¿Cómo interpretar este versículo en el contexto de nuestros días y en el desafío que nos convoca? Sin embargo, hay tres dimensiones del pasuk que revierten al desafío de la creación de este mundo, porque es la primera vez que se menciona explícitamente desde la biografía, de la genealogía de un nacimiento, que parir es partir y que al existir somos llamados a tomar partido. La Torá habla acá de pueblos, habla aquí de naciones y nos vuelve al origen de que el mundo fue creado con un solo hombre y una sola mujer, porque no importa ni qué nación, ni qué pueblo, ni qué estado, ni qué gobierno, ni qué partido, somos uno, como judíos, pero también como humanos. Y el desafío es ir yendo de esa dimensión, de la división, de la confrontación, del fratricidio original, de la violencia, la destrucción y de la muerte, a retomar la raíz original de recordar y no olvidar que somos humanos. Sin embargo, estamos viviendo un tiempo de transición donde no hay explicación que podamos dar a la pregunta que nos interpela.
Y es por eso que tenemos que volver a darle un nombre al presente continuo de la Torá que leemos. Y yo lo quisiera hacer en el contexto justamente de estas acepciones que habla la Torá, que en ese vientre materno, dos que eran hermanos se peleaban en el origen antes de haber nacido, y Dios le explica a la madre que esas dos dimensiones van a confrontar y una va a someter a la otra. Sin embargo, esa dimensión del dominio y el sometimiento no redime ni a la humanidad, ni a los hermanos, y mucho menos a sus padres. Es decir, todos sabemos que aun cuando peleamos con razón y tenemos razones para hacerlo, no es ni la violencia ni la destrucción lo que nos va a traer la solución a la pregunta de la Torá. ¿En qué somos judíos en el presente continuo y en qué somos humanos? Y por eso quiero afirmar en este tiempo traumático y dramático, donde todos tomamos partido por nuestro pueblo, por nuestra nación, que no podemos olvidar la dimensión de la ética judía, que lo hacemos para volver a restablecer la unidad de la dignidad del humano. Ahora pongámosle nombre a las categorías y al presente continuo. Estamos todos como uno. Del lado de Tzahal. Y yo sé que cuando yo digo Tzahal, todos remiten al ejército de Israel. Aquí Israel. Al Estado, a la nación, al pueblo, a su gobierno. Tzahal, el acróstico, nos da la clave. Tzahal es Tzva Haganá LeIsrael. El concepto de esa fuerza es para la defensa y no para el ataque. No es en contra de nada ni de nadie, sino a favor de la esencia del nombre propio que tenemos como individuos y como pueblo. En esta historia que acabamos de leer se da el nacimiento de quien dio nombre biográfico a la identidad de nuestro pueblo. Va a nacer Jacob. Y sin embargo Jacob, que es tu nombre propio, tuvo que transitar el desafío de la vida, de la resiliencia, que es nuestra identidad, para luchar con Dios y con los hombres y cambiar su nombre. Dejó de llamarse Jacob y desde entonces nos llamamos Israel. Israel no es un nombre, Israel es un verbo. Es un verbo en presente continuo. Luchó con Dios y con los hombres y prevaleció. Estamos en un tiempo donde luchamos con Dios y con los hombres. A Dios que interpelamos por qué el ciclo de la historia se repite. ¿Por qué de la pandemia que pasamos con un virus, ahora vivimos la pandemia de un antisemitismo global y masivo que se hizo antisionismo y que nos convoca como Israel a tomar posición como Tzva Haganá? Todos somos llamados a defender la identidad de Israel, no solo por los nuestros, sino por la dignidad de la visión profética de nuestro pueblo. Tenemos que luchar aún con las armas para cancelarlas. Tenemos que luchar para que la visión del profeta, Lo Isagoy, el Goy Jerez, Velo il Meduot Milhamá, no alzarán más espada nación contra nación y se ejercitarán para la guerra, solo es posible si hay Israel. Y no se trata de lo militar. La primera dimensión es la espiritual. Y nosotros no podemos perder nuestra raíz ni espiritual
ni los valores, ni el compromiso de ser una luz para las naciones, que no significa confundir dónde están nuestros enemigos. Y nuestros enemigos no solamente están en el terror, nuestros enemigos están en el silencio cómplice de la apatía, de la indiferencia, y por eso todos somos llamados a ser pacíficos, pero activos soldados de la causa de Israel. Esta no es una guerra contra un Estado. Esta no es una guerra contra una nación. Esta es una guerra sobre los valores de la humanidad y tenemos que defender como tal la esencia de Israel. La ética de no dejar confundir a Hamás con la causa palestina. La ética de volver a afirmar frente al antisemitismo la identidad y el orgullo de nuestro judaísmo. La ética de no confundir a los y al gobierno de Israel con el Estado de Israel. Porque cada uno de nosotros, llamados en su defensa, estaremos juntos y a favor del Estado de Israel en todo tiempo y en todo lugar, porque su defensa es la nuestra, en todo tiempo y en todo lugar. Que seamos capaces de tener la fortaleza y la resiliencia de como Jacob, la larga noche de esta tristeza, para luchar con Dios y con los hombres, con los propios y con los ajenos, con los hijos de la oscuridad y aquellos que silenciosamente deben ser llamados a la luz del discernimiento, de la verdad y de la justicia por un mundo mejor. Como nos acaban de inspirar, a pesar del dolor, que seamos capaces, con nuestras caras llenas de lágrimas, de pintarnos verde color esperanza y hacer y mirar juntos el futuro con el corazón. Shabbat Shalom.